Yo soy Clara López Obregón, presidente del Polo Democrático Alternativo, pero también fui candidata en el año 1988 en la primera elección popular de alcaldes. Mi nombre es Alejandro Santos Rubino, soy director de la revista Semana y pues un placer compartir estos momentos contigo, Clara, y poder conversar alrededor de un buen café sobre este maravilloso país, pues convulsionado, pero donde pues hay tantas cosas por hacer. Sí. Y tantas etapas que nos ha tocado vivir. Yo hacía esa referencia en la presentación porque a mí me tocó ser candidata de la alcaldía, a la alcaldía de Bogotá en el 88, que fue la primera elección popular de alcaldes. Y en esa época lo hice como cabeza de una gran coalición encabezada por la Unión Patriótica. La UP había salido del proceso de paz de Belisario Betancur, pero preciso en ese momento se había desatado la guerra sucia más espantosa. Claro, y pues en esa época, Clara, año 88, cuando estabas ya de candidata en esa época, yo estaba ya finalizando colegio para entrar a la universidad y recuerdo, digamos, en lo que se llamó la época del terror. Toda, digamos, la ofensiva atroz de los carteles de la droga, por un lado contra el Estado, contra la sociedad, contra los periodistas, contra los jueces, contra los policías, y donde luego de aquel año fatídico de 1989, que murieron 4 precandidatos presidenciales, me tocó con el privilegio de hacer parte de esa generación de jóvenes que estuvimos liderando la séptima papeleta, ¿no? Con la Marcha del Silencio, inspirada en aquella marcha de Jorge Eliezer Gaitán, que se retomó en ese momento. Y bueno, fue como un momento tan trágico, tan triste, donde lo que tú mencionabas de todo el magnicidio de la UP, que todavía no había salido a flote, lo que ustedes estaban denunciando, sí, que era como un tema intocable para la historia de Colombia, pusieron tanta cuota de sangre y hoy en día, 30 años después, nos damos cuenta que todo lo que se había denunciado era cierto. Y con una precisión. Yo en esa época también era militante muy activo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, que habíamos fundado años antes, en la época de Turbay Ayala, con Alfredo Vázquez Carrizosa y muchos más. Y desde ahí nosotros le hacíamos seguimiento a todo lo que estaba pasando. Y me recuerdo precisamente una ponencia que elaboramos varios. Estaba Horacio Serpa, entre ellos, pero era un grupo de varios sectores políticos. Y me recuerdo que en la discusión me pidieron que, y era sensato, que no pusiera nombres propios, porque lo que denunciaba esa ponencia era la alianza non santa que habían organizado los narcotraficantes con élites de poder local y después se supo que también nacional y miembros o sectores de la fuerza pública. Fueron las épocas esas terribles de Jair Klein, que vino a entrenar paramilitares en el Magdalena Medio, y la realidad es que empezaron una ofensiva. Nosotros que estábamos en la política en ese momento, uno tal vez siente más lo que está dirigido contra uno que contra los demás, pero fue dramático. Yo todavía recuerdo un entierro de los tantos a los que asistimos. En la gobernación de Cundinamarca estábamos velando al diputado del Partido Comunista que había sido asesinado, Teófilo Forero, y nos despedimos con Patricia Ariza. Y nos vemos en el próximo entierro. Nosotros estábamos conscientes de que nos estaban acabando uno a uno. Totalmente. Y nos indignaba que no se hiciera nada.
Pero en esa época, Semana salió con una portada sobre esa alianza non santa que años después se verificó que era mucho más profunda de lo que nosotros denunciábamos. No, y Clara, yo creo que de los temas que estás tocando, que digamos, de lo que significó hacer política en ese baño de sangre, por otro lado, de lo que significó hacer periodismo en ese momento, de las dificultades que tuvo, acordémonos de la bomba del Espectador, la bomba de Vanguardia Liberal, la cantidad, el asesinato de Guillermo Cano, que fue pues, algunos años antes, pero pues que eso fue pues la seguidilla de asesinatos permanentes. Pero es increíble cómo, si lo vemos en perspectiva histórica, uno dice, bueno, en finales de los 80, comienzos de los 90, se vivió como toda esa tensión dramática de una ofensiva y de narcotraficantes, de guerra sucia, de como un sistema viejo armado que estaba impidiendo que la democracia se oxigenara. Y uno creyó, al menos, que con toda la constituyente, la nueva constitución, la esperanza que se despertó en esa época, habíamos aprendido muchas lecciones, ¿no? de las relaciones entre narcotráfico y política, etc. Y uno vio pasar el tiempo y en los 90, después de haber vivido los carteles de Pablo Escobar, del cartel de Cali y los Orihuela, en el campo se estaba gestando una alianza igual o peor, que era todo el tema del fenómeno del paramilitarismo que empezó a crecer por todo el país. Y a mí una cosa que me impresiona como colombiano y como periodista, como observador, es cómo durante la gestación de todo este ejército armado del paramilitarismo, que empezó a ejercer su poder a través de las masacres, a través de la violencia, todos los que denunciaban en esa época las violaciones de derechos humanos, que estaban masacrando a los campesinos, los estigmatizaban, los mataban, eran vistos como auxiliares de la guerrilla. Y me recuerdo que decían, mentiras, los desaparecidos están en el monte. Y así le ponían a uno los grafitis al lado de la casa por hacer esas denuncias. Y fíjese que hasta razón tenían, a nosotros no nos cabía en la cabeza. Decían era que, pensábamos que decían que están en el monte porque eran guerrilleros. Y resulta que están en el monte es porque los habían matado y los habían botado en fosas comunes por todo el país. ¿Y cómo después de que la sociedad colombiana no tuvo como unos mecanismos de defensa frente a eso, cómo se cometieron más de 2.000 masacres entre 1997 y 2004? Más de 2.000 masacres, casi que en una especie de cuarto oscuro para la democracia colombiana, donde las personas que en el campo salían a levantar la vaina y venían a golpear aquí y hacían las denuncias en la justicia, ese tema no pasaba, no prosperaba. Y uno dice, ¿cómo una sociedad puede permitir que se estén asesinando a los campesinos sin que los medios, la justicia, los organismos... lo hayan convertido en un escándalo público. Mundial. Mire, le cuento una cosa. El antecedente de esas masacres que usted menciona, que se concentraron a partir del 98, fueron las masacres de la hacienda La Honduras y La Negra, en el Urabá antioqueño, que se hicieron exactamente 3 meses antes de las elecciones del año 1988. Y en esa campaña, con la ayuda de alguien vinculado a este programa, del padre de Camilo Villa, hicimos un mapa en el que mostrábamos cuáles eran los sitios donde César Gaviria, ministro del Interior, había dicho que estaban surgiendo grupos paramilitares, y el mapa electoral de la Unión Patriótica. Y eran uno y el mismo mapa. O sea que se veía que los grupos paramilitares estaban destinados a trancar el ascenso político y electoral de ese movimiento civilista que había nacido de un proceso de paz. Y lo más impresionante es que, como usted dice,
uno se quejaba, uno gritaba, tanto que a pesar de los riesgos a la vida, yo acepté esa candidatura a la alcaldía de Bogotá sin chance de ganar. Ese no era el objetivo. El objetivo era tener una plataforma de denuncia, tanto nacional como internacional. Y acabamos en la denuncia internacional porque aquí era como hablarle al viento. Uno hablaba de una masacre y decía, no, eso no es cierto. Y en el Urabá antioqueño no había un negociador de un pliego laboral de los bananeros que sobreviviera a la firma de la convención colectiva y aún así decían, no, eso es que son guerrilleros, no, es que es una cosa de un grado de negación y bajo gobiernos civiles y democráticos. Sí. Aquí hubo más personas desaparecidas, más asesinatos, más masacres bajo gobiernos aparentemente democráticos por tener la forma, más no el contenido, y tener gobiernos civiles que en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay juntos. Correcto. Que fueron las grandes dictaduras del Cono Sur que sí armaron un escándalo muy grande a nivel mundial. No, y en eso yo creo que dentro de esas paradojas de la realidad colombiana, ¿no? Se guardan muchos formalismos democráticos, pero ocurren este tipo de episodios que son, digamos, creo que el peor eslabón de la condición humana, pues, digamos, de la política, de la barbarie como se vivió en este país, pero al mismo tiempo creo yo que surgen, la propia democracia colombiana surge experiencias como el papel de los medios de comunicación, el papel de ciertos sectores de la justicia, ¿no? Sí. Que a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad, a pesar de las presiones y de la complejidad de unas realidades regionales, empiezan a ejercer un papel ético, fiscalizador. Y en eso, por ejemplo, recordémonos el papel que jugó como la combinación, sin que sea una alianza, pero una combinación de los medios de comunicación durante el proceso 8000, en los 90, de cómo la investigación periodística denuncia los vínculos entre narcotráfico, política e inmediatamente la justicia con la recién creada Fiscalía General de la Nación y empiezan a poner la picota pública a todos estos políticos, cosa que nunca había pasado en el pasado. Y después de ese capítulo, como de ese cuarto negro de las masacres paramilitares, nuevamente 10 años después, es la prensa que inmediatamente vuelve a denunciar el fenómeno del paramilitarismo, ¿no? Nuevamente la alianza de políticos locales, regionales y nacionales con narcotráfico y paramilitarismo, ¿no? Que lograron después de varios años casi el 30% del Congreso, todo tipo de alcaldías y de gobernaciones, y nuevamente ahí la prensa nacional, alguna prensa local, y llega posteriormente la justicia, la Corte Suprema de Justicia, y empiezan las investigaciones que terminan, a diferencia de muchos países también en América Latina, poniendo en la cárcel, porque digamos que en Colombia al menos los políticos van a la cárcel, muchos políticos van a la cárcel, no les dan las penas que deberían tener, pero en el resto de América Latina los políticos no van a la cárcel, nunca, digamos, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en México ve uno congresistas o gobernadores tras las rejas. Eso, digamos que son como las paradojas. Y son paradojas porque fíjese que de todas maneras muy importante y pagaron con su vida muchos periodistas esas denuncias del paramilitarismo. También hay que resaltar nuestros senadores, nuestras bancadas en el Congreso. Uno no puede jamás olvidar los debates que hizo Gustavo Petro en el Congreso de la República. Pero la parte judicial, le quiero decir que me correspondió a mí. Yo un día me senté a ver en la televisión el acto más humillante de mi vida. Y fue cuando en el Congreso de la República invitaron a Carlos Castaño y a Mancuso a
una sesión solemne del Congreso de la República y fueron ovacionados. Los que nosotros sabíamos habían matado con lista en mano, uno a uno, todos los dirigentes de la Unión Patriótica, los periodistas, hasta monjas mataron por estar... Jaime Garzón. Sí, a Jaime Garzón. Entonces, la indignación fue tan grande porque, ¿qué dijeron a la salida? No, es que nosotros elegimos al 30% de los congresistas. Y esos mismos congresistas eran los que estaban aprobando la ley de justicia y paz, que cómo los trató de bien. La que arregló la ley fue la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Constitucional en su sentencia. Entonces, la realidad es que aquí la prensa, yo diría que ambientó lo que hizo la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia con mucho valor, pero también después vinieron a atacarlos, a los jueces, y no encontraron el apoyo debido. Uno dice qué es lo que pasa en Colombia y uno lo que ve es que está surgiendo lo nuevo, pero lo viejo como que se aferra a los privilegios, estas élites innombrables, porque aquí han empezado a pagar los políticos y de ese proceso de la parapolítica, más de 70 han perdido sus curules. Aunque hay algunos hoy en cuerpo ajeno, y los empresarios y las élites que participaron, ese es el capítulo faltante de esa nefasta época. Yo totalmente de acuerdo, Clara. Hay un tema ahí que es cuando mencionas el tema de cómo se comporta la sociedad o cierto sector de la sociedad frente a fenómenos como estas autodefensas que aparentemente se erigen como un movimiento contrainsurgente, medio salvador, frente a las hostilidades y a la violencia guerrillera, y que son espejismos, porque nadie discute que la guerrilla, digamos, ha sido unos grandes flagelos en momentos de extorsión, de secuestro permanente, y surgen por un vacío del Estado estos movimientos que uno cree que van a protegerlo a uno, que van a hacer una solución frente a un Estado inexistente, y lo que termina pasando, como lo hemos vivido este país ya varias veces, es que está alimentando un monstruo igual o peor que el anterior. Entonces, el tema es que nosotros ya hemos vivido varios capítulos donde llega uno al punto en que uno hoy en día, 15 años después, le cuesta trabajo pensar que los jefes paramilitares hayan estado en el Congreso ovacionados. O sea, después de lo que de la verdad que ha salido a flote, o de parte de esa verdad, del salvajismo. Del salvajismo que lideraron estos personajes, hubo un momento en la historia de Colombia donde estos personajes eran vistos por varios sectores como salvadores, que llegaron al punto de ir al Congreso y ser aplaudidos. Eso refleja para la sociedad colombiana una cantidad de reflexiones muy profundas, y donde uno tiene que empezar a mirar cuáles son las lecciones que uno aprende en este proceso como colombianos, como líderes. Yo creo que la élite política en ese sentido tiene que empezar a entender y a asimilar la historia, sobre todo cuando estamos en proceso de transición, de buscar la paz y de entender lo que significa el posconflicto, y de saber, como tú lo estás diciendo, de que hay unos capítulos y unas heridas abiertas que todavía están ahí. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a mirar cuál es el papel, por ejemplo, de la prensa, de los medios. Yo, como director de la revista Semana, cuál es mi papel frente a ese desafío, pero sobre todo también cuál es el papel de la política y de esas élites nacionales y regionales, ¿no? Y que cercenamos las cosas, ¿no? La justicia le toca un papel, a la política otro, a la prensa otro, pero ahí falta una conexión, porque a mí me parece que nos hemos lavado mucho las manos. Por ejemplo, las carátulas de Semana, que son tan importantes como reflejo de opinión pública. Yo una vez le escuché una queja al general Naranjo hecha al presidente de Semana,
¿cómo así que Pablo Escobar o cualquiera de estos Castaño habían salido no sé cuántas veces en las carátulas y que a él finalmente, al final del cuento, al final de su historia, lo habían sacado una vez? O sea, el que impone el orden versus a los forajidos es como el síndrome de Bonnie and Clyde o el síndrome de cualquiera de esos ampones que se hizo famoso por tener una actitud de Robin Hood. A mí me parece que en eso todavía nos falta mirarnos más en el espejo de nosotros mismos y preocupante que lleguemos al proceso de paz sin haber saldado algunas cosas de esa alianza non santa de élites, fuerza pública y narcotraficantes, porque hoy uno ve al país enceguecido, que hay que castigar a los guerrilleros como si ellos fueran una cosa aparte y no parte de un mismo conflicto en que participaron todos estos actores. Y a mí me parece que ahí es donde está el nudo gordiano del proceso de paz. Y la manera de entender todo esto como un solo proceso, porque esto es una historia que está entrelazada y, digamos, la guerrilla que hoy en día se está negociando hace parte de esa historia y es producto de esa historia y es producto de lo que hemos venido hablando de la exclusión y de las fuerzas oscuras y de la falta de Estado y de una responsabilidad de las élites. Y de esas estructuras tan excluyentes y tan desiguales de una sociedad y de unas élites que no quieren aceptar al otro como parte del país. Y creo que, por ejemplo, cuando uno oye a Humberto de la Calle defenderse de que sí, que los guerrilleros van a pasar por una justicia transicional, pero pues ya está como tarde y agotado el cuento de que los únicos que han cometido barbaridades en el conflicto armado no son los guerrilleros, que es lo que parecería hoy estar en la opinión pública, y que también tienen que pagar esos paramilitares, los empresarios que los financiaron, los políticos que se aprovecharon de esa alianza non santa para seguir mandando en un país y eliminar las posibilidades de cambio social a través de vías pacíficas, eliminando a un partido político completo. Y yo creo que en ese proceso como de reflexión, pero de entender esa realidad, donde la solución no es cárcel para todo el mundo, que es un poco el tema de aquí se soluciona todo con cárcel, entonces los guerrilleros van todos para la cárcel, son unos bandidos. Claro que han cometido otro tipo de actos terroristas, claro que, digamos, toca mirar un poquito cómo se resuelven delitos de lesa humanidad, pero eso hace parte de un conjunto mucho más amplio, donde cada uno tiene un grado de responsabilidad menor, mayor, de participación, de financiación, de haber hecho, digamos, partícipe en acciones armadas. Y lo que toca mirar cuando uno está en un proceso de pasar la página y donde estas violencias se entrecruzan, es donde uno tiene que empezar la justicia transicional le permite al país empezar a decir, bueno, claro, cárcel para todo el mundo no se va a solucionar, eso lo que hace es agrandar las heridas, pero lo que sí tenemos que mirar fue entender cuál es la verdad, cómo la vamos a enfrentar, cómo asumimos la responsabilidad, cómo se pide perdón al país y empieza uno a hacer como un trabajo de entendimiento de esa realidad, de exorcismo como sociedad y empezar a mirar el futuro de una manera distinta. Y ahí es donde yo creo que la prensa juega un papel muy importante en plantear los matices de esa realidad y ponerla en su conjunto, porque cuando hay presiones polarizantes de dinámicas políticas que quieren y de todos intereses, lados se sienten que ellos son los buenos y los otros son los malos. Claro. O sea, la culpa siempre es del otro, en vez de entender que en una situación tan compleja como la que ha vivido el país con estos 50 años de violencia, es que hay responsabilidades muy graves de todos los sectores y que tiene que haber un tratamiento simétrico, o sea, o todos en la cama o todos en el suelo, pero no puede ser que sigamos polarizando a la sociedad diciendo que solamente unos van a ir a la cárcel y los otros, porque ya pasaron la página, no les toca asumir su responsabilidad.
Yo leí una entrevista en Semana en la página web, en Verdad Abierta, sí, de un señor Hasbún. Hasbún, el que... El supuesto asesino de Galán que terminó siendo... No, ese es otro Hasbún. Este es un Hasbún que resultó ser como el emisario de los empresarios para reunir los recursos para las autodefensas de Urabá. Y entonces él dice, yo soy el único de 500 empresarios. Y a mí me pasaban las listas de a quién había que matar y yo se las pasaba a los autodefensas. Y la plata salía de la exportación del banano y unas cosas que todo el mundo siempre ha dicho en los corredores, pero que judicialmente no se han investigado para comprobar. Entonces uno está en una situación de una justicia transicional coja, porque si solamente se le va a aplicar a uno de los actores del conflicto armado con el rigor que exigen algunos de los que también han participado desde la otra orilla, entonces no vamos a tener una paz duradera y sostenible. Y creo que la prensa tiene que jugar un papel fundamental en visibilizar que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son, ni los buenos son solo buenos, ni los malos son solo malos, sino que aquí hay unas responsabilidades de todos los sectores que la sociedad tiene que asumir y todos esos sectores le tienen que pedir perdón a la sociedad en su conjunto, porque no es cierto que toda la sociedad tenga la culpa. Estos son unos juegos de poder muy complejos. Y ahí exactamente, digamos, de cuál es la responsabilidad en ese sentido nuevamente de los líderes, de las élites, en también entender eso, porque la prensa, como también un protagonista y un líder de este proceso como de reconciliación, me parece que el papel del periodismo en esta transición es claramente, y lo seguirá siendo siempre, buscar la verdad, pero en esa búsqueda de la verdad, como la sensibilidad de un criterio honesto es poner en contexto esa verdad. Sí, eso y es. Poner en contexto esa verdad es mirar los matices de unas realidades que son mucho más complejas y que no, como dices tú, no son blancos y negros. Aquí los buenos, malos, usted no sé qué, usted es un... La cosa es más complicada que eso. Y si hay en ese sentido un catalizador para que los diferentes sectores, la política, las organizaciones sociales, la academia de alguna manera, la justicia, tenga un diálogo, ¿no? Frente a eso, la prensa es un buen espacio. Pero es preocupante también ver cómo la prensa, no digo acá, sino en el mundo, le fascina el tema, digamos, de poner a pelear a la gente y el tema de que la gente se chipulle, porque eso se vuelve noticia. Y hay como una especie, el rating le fascina, digamos, la pelea de verduleras. Y eso lo que termina pasando es que termina dificultando ese acercamiento cuando hay tantos temores, tantos miedos de muchos sectores, que de golpe están dispuestos, si ven un espacio de confianza, a decir lo que realmente sienten por dentro, a pedir perdón. Pero si esto se vuelve una gritería donde todo el mundo se empieza a señalar. Y ahí también hay responsabilidad de los políticos, de no utilizar este espacio que se tiene que abrir de verdad y de reconciliación y de perdones mutuos, para sacar ventajas a través de su mayor visibilidad y preponderancia frente a la prensa, que no toda es igual, porque es que hay una prensa que vive de los anuncios. Entonces ahí hay todavía factores de poder involucrados y pienso que deberíamos como de plantear y proponer un espacio. Posiblemente antes de publicarlo, sencillamente conversarlo en espacios académicos, en espacios abiertos, no lo digo reservados, pero en espacios donde cuente menos el rating que la reconciliación que estamos buscando. Yo creo que eso es un papel de todos compartido. La prensa tiene que participar, los políticos, ni hablar de todo ese amplísimo sector de víctimas de todo el espectro político,
porque es que víctimas hay de todo el espectro político. No, y uno, no, mira, eso que tú dices frente a un tema de cómo empieza uno a tratar de entender lo que significa el tema del posconflicto, donde uno dice, bueno, el posconflicto no, que está de moda, se volvió el posconflicto cuando resulta que este país lleva 25 años de posconflicto. Sí. En Bogotá llevamos posconflicto, pues bueno, recibiendo víctimas. Llevas recibiendo víctimas, desplazados, reinsertados del año del M19, del PRT, el Quintín, desmovilizados de las autodefensas en los años del 2000. Y los individuales de la guerrilla, que fueron muchísimos. Los individuales que llevan no sé cuántos miles de paz, claro. Entonces, bueno, los 7 millones de víctimas ya catalogados como víctimas que ha planteado la unidad de víctimas desde el año 82, creo que esa es la fecha. 85. Desde el año 85, 7 millones de... Bueno, si eso no es posconflicto... Es que hemos vivido el conflicto y el posconflicto a la vez. Yo creo que somos únicos y por eso no sabemos cómo ponerle fin. Pienso que ese es uno de los temas hoy, con el proceso de paz. Yo no sé si yo peco de exceso de optimismo, pero si todos ponemos de nuestra parte, no solo el gobierno y la guerrilla, si todos ponemos de nuestra parte, esos acuerdos se podrían estar firmando antes de fin de año. Y creo que si logramos eso, Colombia no, llamémoslo de otra manera, como dicen que lo políticamente correcto es hablar del posacuerdo, porque el conflicto va a seguir en la sociedad colombiana, sino que se va a tramitar distinto, se va a tramitar como podemos ver nuestras diferencias en esta conversación y no a punta de bala, que es la peor manera de resolver las diferencias que nos hemos inventado y hemos aclimatado en Colombia. Esa nueva cultura de paz que reemplace la cultura de gobierno, yo pienso que es el gran reto de nuestra generación, de nuestra época. Bueno, entonces el tema de la cultura, una cultura política reconciliadora, una cultura política de paz, son como los temas que van por debajo, ¿no? Digamos, el tejido sobre el cual se construye realmente una democracia, pero que son los temas que nunca están en los titulares, que son los temas que nunca están en el debate de la discusión, porque la discusión siempre termina en temas mucho menos profundos y mucho menos atractivos. Sí. Entonces, pues claramente, pues las discusiones muchas veces se vuelven técnicas y se vuelven, bueno, ¿cómo hacer la implementación de los acuerdos? ¿Va a haber congresito o no va a haber congresito? Claro que esas discusiones hay que tienen que dárselas, pero la discusión de cómo se está preparando la sociedad frente a una cultura de paz, la discusión de cuál es el impacto en la salud mental de los 7 millones de víctimas desplazados, donde hay creo que 2 millones y pico de niños que están creciendo en unas condiciones muy difíciles, cómo la sociedad va a enfrentar esa nueva realidad. Esos son temas que son gigantescos, que son fundamentales, pero que nunca logran la visibilidad ni el... Y que los niveles de irritación social que uno percibe también son parte de un síndrome postraumático de tanta violencia, que no solo las víctimas que la han sufrido en carne propia, sino que el resto de la sociedad que no es inmune a algún sentimiento de solidaridad humana, también lo ha interiorizado como un trauma. Yo creo que el tema de la salud mental colectiva e individual es otro de los grandes temas que vamos a tener que afrontar y para los cuales creo que ni siquiera tenemos el número de profesionales adecuadamente entrenados para ello. Totalmente. Frente al tema del síndrome postraumático, el ex embajador que acaba de irse británico, muy interesados en estos temas, como un observador, ¿no? Todo embajador tiene siempre una mirada interesante y habló precisamente de ese tema, de que él veía que Colombia estaba atravesando un síndrome postraumático frente al tema de lo que ha vivido y de esa angustia, esa adrenalina, esos traumas, y cómo vamos nosotros a enfrentar eso. Esa es la gran pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad del liderazgo político en ese proceso? En el caso tuyo, ¿cuál es la responsabilidad de los medios y de la prensa en ese proceso?
Y yo creo que son reflexiones que tenemos que empezarnos a hacer, Ya. que puede que no sean los temas que van a dar los titulares, pero son los temas realmente que son los pilares fundamentales. Pero es el tema que va a tener que resolver la próxima administración de Bogotá, porque aquí es casi que una verdad de perogrullo, que lo que pasa en cualquier lugar del país es muy importante donde sucede, pero lo que pasa en Bogotá por los medios de comunicación se amplifica a todo el país. Entonces Bogotá tiene que prepararse para ser el laboratorio de construcción de paz, de reconciliación y de promoción de cultura de paz. Yo diría que desde el sistema educativo, pasando por una nueva edición de cultura ciudadana a partir de la profundización de la democracia, con pactos sociales, con pactos individuales, para sacar esos valores subyacentes de solidaridad, de respeto por la diferencia, que han quedado totalmente opacados en el conflicto. Tenemos que reemplazar esa cultura de violencia por una cultura de paz, desarmar no solamente físicamente a la gente en las calles de las navajas, de los cuchillos y de las armas y los muchachos en los colegios, sino desarmar el espíritu y la palabra. Creo que esos son retos de nuestro tiempo que vamos a tener que asumir desde ya. El tiempo no da espera. Y estoy segura de que instituciones como esta, la del Centro de la Memoria, la Paz y la Reconciliación, que se fundó para ese objetivo, van a tener un papel muy, muy importante en promover esa cultura de paz. Pero los medios ni hablar. Sí, no, en eso el tema de Bogotá sin duda jugará, digamos, como la punta de lanza por la referencia, por la visibilidad, por las instituciones, por el impacto, por la geografía y por su sentido estratégico para el país. Bogotá se tiene que convertir en una referencia de esa cultura de reconciliación para Colombia. Y eso requiere, primero, un entendimiento de ese liderazgo, de cuál es el papel de Bogotá, frente a unos temas subyacentes que van mucho más allá de si hacemos metro o no hacemos metro, de si la troncal pasa por acá, que si Transmilenio no sé qué, que cómo resolvemos los colados. Claro que esos son los temas, pero hay unos temas mucho más de fondo, de cultura, porque que la gente se esté colando en Transmilenio es el síntoma muy profundo de otros temas mucho más de fondo. Entonces, ¿por qué en Bogotá hay cifras como 100 y pico mil de colados diarios, unas cosas que uno no entiende? Y en el metro de Medellín, porque es que en Medellín, es que acaso no hay problemas en Medellín y acaso no hay fenómenos de violencia en Medellín. En Medellín la cultura metro es una cultura donde todo el mundo la respeta, en todos los estratos sociales. Entonces ahí es donde Bogotá, si puede lograr entender el papel de la cultura y de la reconciliación en esta nueva etapa, me parece que va a ser fundamental para Colombia. Tenemos que empezar desde cosas tan básicas como reescribir los textos escolares. Yo pienso que, por ejemplo, lo planteamos en nuestro programa, unos concursos de historia para reescribir la historia, no solamente desde el punto de vista de las batallas, que es como nos enseñan la historia, sino también desde los logros culturales, los logros humanistas, los logros científicos, los logros de esas grandes transformaciones que no aparecen en los textos. Y creo que ahí hay una beta, pero otra beta, sin lugar a dudas, es el ejemplo de democracia. Nosotros, pienso que desde la alcaldía podemos dar lecciones como las que se dieron cuando las movilizaciones de la MANE en el año 2011, que logramos a través de pactos entre la fuerza pública, la administración distrital, las universidades y los jóvenes que estaban haciendo las primeras movilizaciones masivas de estudiantes en muchos, muchos años, generar unas condiciones de ejemplo de convivencia tales que en vez de terminar en el boleo que todo el mundo esperaba, terminaron en el abrazatón entre los estudiantes y los policías. Creo que esos lenguajes simbólicos de reconciliación son mucho más potentes que todos los discursos que podamos dar los políticos. Sí.
ahí tocas un tema que me parece fundamental en un contexto como de incertidumbre, de pesimismo, de miedo, como está viviendo Colombia, pues, y tiene por qué sentirlo, digamos, ahí estamos dando un salto importante, hay incertidumbre económica, etcétera, y es el tema de los símbolos, Sí. de cómo los símbolos son el instrumento más efectivo para que la sociedad empiece a recuperar la confianza, de que las cosas sí son posibles, de que sí nos podemos mirar a los ojos, de que sí podemos entender que la cultura es importante. Entonces, esos símbolos son el primer paso, y detrás de ese paso simbólico, que digamos tiene un poder de convocatoria enorme, vienen las políticas públicas. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, que tú mencionas el caso de los movimientos estudiantiles con la MANE que te tocó, y recordemos la cultura ciudadana de Mocus. Entonces, si era posible, sí, ya lo hemos vivido. Y lo podemos hacer conscientemente, potenciando no solo como política pública, sino a ver cómo con eso nos interiorizamos un país distinto, en que también le abramos el espacio a la alegría, al optimismo, a la esperanza. Ninguna sociedad resiste vivir en el pesimismo permanente, y eso también tiene que ser un mensaje que venga desde los medios de comunicación, no para no criticar las cosas, no para no señalar los errores, pero también para enorgullecernos de los logros. Yo creo que nos ha hecho eso mucha falta como sociedad y como bogotanos. Y Bogotá tiene una responsabilidad en ese proceso, porque Bogotá es la capital, Bogotá es la ciudad más visitada. Todo el mundo tiene algo que ver con Bogotá. Bogotá no es de los bogotanos que viven en Bogotá, Bogotá es de toda Colombia. Es una pequeña Colombia, todo el mundo pasa por Bogotá. Muchas veces, desafortunadamente, para ir a Valledupar toca pasar por Bogotá. La gente tiene parientes en Bogotá. Entonces, en la medida en que podamos volver a Bogotá, darle, digamos, el giro, digamos, entender ese papel, el país lo va a sentir mucho más que en otra región. Y ahí es un viene, catalizador de ese proceso. De paz y reconciliación que puede alimentar la esperanza de todo Colombia. Yo creo que ahí has dado en el clavo de lo que tiene que hacer la próxima administración en Bogotá. No, sí, pues, Clara, ha sido un placer. Oiga, qué rico. Nos tenemos que volver a reunir. Claro que Esto sí. estuvo muy claro, sabroso. Muchas gracias. Bueno, hasta muy pronto. Muchas gracias. Lo mismo.